La mañanera de Ángel, hoy martes, en el horario que ya usted conoce, el horario matador, donde, no me cansaré de repetir, se habla claro, se habla de manera lógica, argumentando y de corridito. Aquí no hay esas pérdidas que, de qué, no. Aquí se habla bien y lo que se dice bien es de sustancia. Muy bien. Voy a comentar con usted ahora algo que posiblemente haya pasado inadvertido para usted. Más aún, si es de los babiantes e hipnotizados seguidores y adoradores de López. Mire usted, una de las ventajas de las economías abiertas es que son en mucho predecibles. ¿Qué quiero decir con esto? Que las economías abiertas tienen reglas, o los mercados que operan en esas economías abiertas se rigen por reglas que nada tienen que ver con las ideas, ocurrencias de políticos o de burócratas encumbrados. Porque es el consumidor, es usted, el que decide la vida o la permanencia en la economía de esas empresas. Usted, con su preferencia, con la compra de tal o cual producto o servicio, usted decide quién permanece en el mercado y quién se va. Y así como esto tan sencillo, hay otros elementos que nos pueden decir o nos envían un mensaje de cómo será el comportamiento de la economía en un horizonte 6, 12, 18, 24 meses quizá, con un buen porcentaje de exactitud. Ya irnos a 3 años, 5 años, 10 años, ya el riesgo de no acertar es muy alto. Si bien en estos periodos cortos de 6, 12 meses no acierta uno, porque el futuro nadie lo puede predecir, es decir, estima uno y emite algunas ideas, pero el futuro hay que construirlo paso a paso, día con día. Sin embargo, las empresas tratan de, ¿cómo diría? No de dibujar, pero sí al menos simular ese futuro en términos de mercado, de aceptación de sus productos, porque las empresas no buscan conducir la economía. Las empresas no buscan orientar al consumidor, no. Una empresa en una economía abierta busca convencer con calidad, con precio, con diseño al consumidor de que su producto es el mejor, el más barato, el más agradable, etcétera, etcétera. Y de esa forma la empresa garantiza su permanencia en el mercado. Pero volvamos a la economía en una economía de mercado. Le decía que es altamente predecible lo que va a suceder con una economía cuando se violan ciertas reglas elementales por el gobierno. Aquí es una distinción fundamental que debe hacerse. Cuando un gobierno, el que lo encabeza, el gobernante, ignora todo del funcionamiento de una economía abierta, de cómo funcionan los mercados en una economía abierta, dicho de otra manera, cuando ese gobernante tiene una visión de pasado o de antepasado, cuando trata de replicar, de reproducir una situación económica o un modelo de desarrollo de los años 30 o 50, 60, 70, como es el caso de López, fácilmente los que siguen el comportamiento de esa economía, donde ese gobernante pretende regresar a 50 o 60 años antes, fácilmente uno puede predecir o estimar la debacle de esa economía. Y la razón es simple. En una economía abierta, los agentes económicos privados se guían por otras motivaciones, no por las motivaciones del burócrata anquilosado en su mente.
ese burócrata o ese político que vive en los años 60 o 70 del siglo pasado, quiere controlar a los consumidores, quiere controlar a las empresas, quiere controlar todas las actividades porque piensa que esa es la forma de obtener crecimiento económico y desarrollo. Eso pudo haber sido hace 60 o 70 años. Hoy, en las condiciones de la apertura de las economías y de la supremacía de las economías de mercado, no funciona aquello. En ese sentido le digo que es predecible lo que va a suceder en una economía cuando el gobernante y el gobierno que encabeza pretende detener la rueda de la historia. ¿Con qué? Con medidas proteccionistas, con gasto público, con dádivas que se disfrazan de programas sociales con miras a controlar y manipular política e ideológicamente a los electores. Ni más ni menos que lo que está pasando en México. ¿Usted piensa que una persona, un profesional de la economía, como es el doctor Carlos Ursúa, un hombre con más de 30 años de experiencia en el análisis económico, una persona especialista en modelos econométricos y tratar de reproducir mediante una fórmula matemática el comportamiento de una economía, no exactamente, pero sí con un buen margen de estar cerca de cómo se comporta la economía, un buen margen de exactitud? ¿Usted piensa que el doctor Ursúa no sabe que esto que está intentando López va a fracasar? El doctor Arturo Herrera, un profesional del análisis económico internacional, un hombre con años de trabajo profesional en el Banco Mundial, con una visión de la globalidad y de las economías abiertas, de un conocimiento profundo de las finanzas públicas y el impacto que tienen para estimular el crecimiento económico o retrasarlo. ¿Usted cree que no se da cuenta de que es el fracaso, de que es la debacle lo que nos espera en poco tiempo? Lo saben, pero por razones de dignidad personal y profesional callan, se comportan de manera aquiescente, obsecuentes ante el poderoso. Y así hay 2, 3 funcionarios que piensan lo mismo de esto que está haciendo López o intentando concretar. Por eso le decía yo que es fácilmente predecible el resultado o el desenlace de una economía abierta como la mexicana, cuando se tiene un gobernante y su gobierno y sus funcionarios que buscan detener el cambio, detener el proceso de interacción o de integración en la globalidad para regresar 40 o 50 años atrás. ¿Y usted piensa que los directores generales, los directores de producción, los directores de mercadotecnia, los directores financieros de los grandes grupos empresariales mexicanos, cuántas empresas o cuántos grupos en Monterrey o cuántos grupos empresariales importantes fuera de Monterrey, unos en Jalisco, otros aquí en México, etcétera, Maseca, Bimbo, Treme, es decir, una cantidad, sobre todo aquellas empresas incorporadas a la cadena de valor, por ejemplo, de la industria automotriz, del ensamble de automóviles, etcétera, ellos saben perfectamente cuáles son las reglas que privan en las economías abiertas. Y ellos saben, empezando por Carlos Salazar, Lomelín, que se puso de tapete frente a López Obrador. Lo sabe el licenciado Salazar, pero calla. Por conveniencia, por temor, por cobardía, por no enquistarse con el poderoso en turno, pero no pueden fingir ignorancia. La diferencia estriba entre algunos que sí tienen la valentía y la firmeza para decir las cosas, como es esa excepción honrosa que es el licenciado Gustavo de Hoyos Walter, que él sí dice las cosas, y argumenta, no ofende, explica, argumenta. Pero cuando tiene usted a otros
dirigentes empresariales o capitanes, como se dice, de grupos empresariales, que lo que buscan es quedar bien con el poderoso para que dé este contrato aquí o más allá. Esos son cobardes, son indignos, porque a sabiendas de que está actuando mal el gobernante en turno, los señores se acomodan como bola de plastilina. Por eso le he comentado aquí esa rara avis que fue en esa entrevista al Financial Times, el señor Ricardo Salinas Pliego, que puso de vuelta y media a López por sus decisiones equívocas. ¿Qué es lo que sucede con los otros? No se atreven a hacer y decir lo que Ricardo Salinas Pliego le dijo al Financial Times. La cosa es fácil, pues. Una economía abierta como la nuestra, integrada a la globalidad desde 1987, empieza incipientemente, pero luego se vuelca hacia la globalidad. Ya tenemos prácticamente 31 años y medio integrados a los mercados globales. Con Estados Unidos y Canadá ya tenemos 25 años, el 1 de enero del 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio. En esas condiciones, cuando vemos lo que está haciendo López y lo que pretende en su mente calenturienta hacer, en ese momento dice uno, esto va al fracaso. Por eso yo le pediría a usted, si es de los babiantes seguidores, que se detenga un poco y diga, ¿tendrá la razón este loco de Verdugo? ¿Estará en lo correcto Verdugo diciendo que nos podría pasar esto? Ojalá y logre provocar en usted el interés para informarse, para ver qué le ha pasado a otras economías donde los gobernantes han intentado regresar la rueda de la historia, y verá usted que el desenlace de esas políticas equivocadas no fue otro que el abismo y una crisis económica y política de dimensiones incalculables. Eso es hoy México. Y en la medida en que los ciudadanos, que los agentes económicos privados estemos plenamente conscientes de eso, podemos prepararnos para reducir los efectos negativos de ese desenlace que, por lo que vemos, será inevitable porque López no ha dado la menor señal de rectificar en sus decisiones que son desatinos y ocurrencias. Espero haberlo, si no convencido, al menos sembrar en usted la semillita de la inquietud. Le agradezco y lo espero mañana miércoles en una más de las mañaneras de Ángel, las buenas, la única que es, mire, así. Nos vemos mañana. Gracias.